Hola, bienvenidos a un nuevo número del suplemento Armas de la Crítica que sale cada mes por La Izquierda Diario. Hoy tenemos el gusto de contar con Gerardo Leibner, que es doctor en Historia y profesor en la Universidad de Tel Aviv, de nacionalidad israelí y uruguaya, y estuvo investigando en los últimos años las relaciones entre las dictaduras latinoamericanas y el Estado de Israel. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto. Bueno, queríamos empezar preguntándote cómo es que surge la idea de hacer estas investigaciones. Mira, es una idea que la llevo rondando en la cabeza ya hace muchos años, pero me había faltado la oportunidad para llegar a realmente archivos en los cuales pudiera investigar. Hay una motivación histórica, personal, familiar. Soy hijo de exiliados uruguayos que han pasado durante la dictadura uruguaya a la Argentina y luego han tenido que huir de la Argentina durante el Plan Cóndor, durante la implementación del Plan Cóndor. Y mis padres lograron salir de la Argentina mediante ayuda que recibieron por ser de origen judío por parte de la Agencia Judía de Inmigración y salieron hacia Israel. Todos los años nosotros teníamos esa noción contradictoria de que por un lado Israel había asistido a perseguidos políticos de origen judío aquí, pero por otro lado de que había conexiones bastante serias entre Israel y el régimen militar. En los años de la pandemia, precisamente surgió la oportunidad de que se desclasificaron muchos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y a través de esos archivos empecé a tratar de investigar qué había detrás de bambalinas, qué sucedía, al menos qué quedó documentado de lo que sucedía entre la Embajada de Israel y el régimen militar argentino. ¿Y cómo fueron esas relaciones justamente entre el Estado de Israel y la dictadura argentina, por ejemplo, desde el 76? Bueno, primeramente hay que decir de que hay investigaciones anteriores que ya revelaron, por ejemplo, de que había un comercio de armas muy importante, que Israel fue uno de los importantes abastecedores de armas y de pertrechos bélicos al ejército argentino, ya antes del 76 y luego desde el 76 hasta el 83 durante toda la época de la dictadura militar. Eso era algo que se sabía y que estaba bastante documentado. Lo que yo descubrí es que había algo más profundo, porque durante muchos años la justificación o la explicación que se daba al hecho de que Israel tenga buenas relaciones con la Junta Militar era que esas buenas relaciones servían para vender armas y por eso Israel tenía un interés económico, y además servían para rescatar gente porque eso permitía una salida. Entonces que Israel supuestamente mantenía buenas relaciones con los jerarcas del régimen militar para salvar judíos perseguidos en la Argentina. Lo que yo descubrí es que las relaciones de colaboración tenían elementos más profundos y que incluían un acuerdo político en el cual, a cambio de mejorar las votaciones argentinas en foros internacionales a favor de Israel y no a favor de los países árabes y los palestinos, a cambio de eso Israel le hacía relaciones públicas a la dictadura militar argentina en los Estados Unidos. Y además existía cierto, y en eso tengo muy pocos documentos porque todavía hay censura en los archivos, pero tengo suficientes como para decir de que había cierto grado de colaboración y de adiestramiento en inteligencia. O sea, de que los servicios brindados por Israel a la dictadura militar argentina eran bastante más serios y profundos que solamente vender armas. ¿Y esos archivos de dónde los sacaste? ¿De qué departamentos? Esos archivos están en el Archivo Estatal de Israel y pertenecen en su gran mayoría al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. O sea, es
más que nada la correspondencia diplomática, lo que los diplomáticos que estaban aquí en Buenos Aires le escribían a sus superiores en Jerusalén, lo que estos les respondían, el intercambio cotidiano que va monitoreando y orientando la relación oficial entre los dos países. Aparte de eso, conseguí algunos documentos también muy interesantes de Estados Unidos que están desclasificados, tanto de la CIA, del FBI, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en los cuales hacen referencia a las relaciones de colaboración entre agencias israelíes y agencias de la dictadura argentina, incluso elementos represivos dentro de la Argentina. Entonces, cruzando esos documentos y analizándolos, fui más o menos, creo que, revelando esta historia que es de colaboración mucho más significativa que lo que hasta ahora se había insinuado. Pensaba, por ejemplo, esta relación significativa, vos te referís no solamente a la venta de armas, sino también a las relaciones diplomáticas con el afuera. ¿En qué temáticas en particular se daba esto? Mira, por ejemplo, y en esto Israel era muy importante. Israel es uno de los primeros países en reconocer a la junta militar inmediatamente después del golpe militar. Se antecede a los países de Europa Occidental, incluso a los Estados Unidos, y rápidamente establece una relación fluida de confianza entre diplomáticos israelíes y jerarcas del régimen. Por ejemplo, el embajador israelí era muy cercano al almirante Macera, para dar un ejemplo. Pero hay una orden que se da a los diplomáticos israelíes en Estados Unidos a las pocas semanas del golpe. Desde Jerusalén se les indica que tienen que hacer todo lo posible por amortiguar o evitar comentarios o críticas al régimen argentino de ser de carácter fascista o antisemita. Ahora, este es un gran tema porque durante la dictadura argentina hubo distintos tipos de manifestaciones de antisemitismo. Entre otras cosas, se sabe de que detenidos judíos sufrían de forma adicional por su condición de judíos, que había todo tipo de expresiones antisemitas por parte de las fuerzas represivas, que habían sectores de las Fuerzas Armadas que se expresaban en los medios de comunicación de manera antisemita, que era algo muy corriente, y al menos durante el primer año, digamos durante el 76 y hasta comienzo del 77, Israel hizo todo lo posible para evitar que acusaciones de antisemitismo en el exterior perjudicaran a los intereses de la dictadura argentina, llegando a presionar incluso a organizaciones judías norteamericanas para que no expresen su preocupación ante el Congreso de Estados Unidos, porque el Congreso de Estados Unidos estaba discutiendo si recortarle la ayuda militar a las dictaduras del Río de la Plata por sus violaciones a los derechos humanos. Entonces, Israel, contrariamente a lo que uno piensa de que generalmente es el primero en pegar el grito ante algo que a lo mejor pueda suceder en el mundo referido con antisemitismo, en ese primer año de la dictadura militar argentina, que era el año crítico en el cual se utilizó la fuerza más bruta para reprimir a los opositores, en ese año crítico en el cual surgieron las primeras denuncias acerca de distintas facetas y bestialidades que se cometían en esa dictadura en el mundo, ante esas denuncias Israel cumplió un papel de relaciones públicas, de maquillar la imagen pública de la dictadura argentina. Y te pregunto para clarificar mejor esto, porque vos decías que, por ejemplo, en Estados Unidos podían surgir denuncias por la violación a los derechos humanos, si esto surgía más de grupos dentro de la comunidad judía, justamente porque Estados Unidos fue uno de los planificadores del Plan Cóndor. Entonces, ¿qué relación
Bueno, aquí hay que entender de que Estados Unidos en 1976 se encontraba en un proceso de transición. Si bien Kissinger, el canciller, que fue uno de los, digamos, de los padrinos del golpe de Estado y de la represión en el Cono Sur, aún era canciller, el Congreso de los Estados Unidos en ese momento ya estaba en manos de una mayoría demócrata. Y en el Partido Demócrata iban surgiendo cada vez más voces que ponían énfasis en evitar excesos en la represión, tomando el concepto de los derechos humanos. Esa va a ser una de las banderas más importantes de quien va a ganar las elecciones a fines del 76 en los Estados Unidos, el presidente Carter. Probablemente el único presidente en la historia de Estados Unidos que puso un tema de principios, los derechos humanos, por delante de los intereses imperiales de Estados Unidos. O sea, era un momento muy único y muy especial en la historia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que el gobierno republicano, aún en el 76, antes de la victoria de Carter, quería extender su apoyo a las dictaduras del Cono Sur, y en realidad Kissinger les pedía: apúrense, hagan todo lo posible para liquidar a las oposiciones lo más rápido posible. Pero por otro lado, había una opinión pública que después de la derrota norteamericana en Vietnam estaba muy sensibilizada en los Estados Unidos, y en aquel momento había una mayoría dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos muy crítica de la política exterior halcona de Kissinger, y que pretendía poner límites a la represión desde el punto de vista de violación a los derechos humanos. En esa coyuntura, que Estados Unidos si el gobierno de Estados Unidos quería apoyar a las dictaduras, pero no podía destinarles presupuestos de ayuda militar sin la aprobación del Congreso. Y ahí había una mayoría demócrata que impedía eso. En esa coyuntura, las denuncias que iban llegando a las comisiones del Congreso de los Estados Unidos eran muy importantes. Y ahí es cuando Israel juega un papel de tratar de amortiguar esas denuncias, de tratar de ayudar a Kissinger y a la dictadura argentina a sobrepasar esos escollos de la crítica de organizaciones de derechos humanos e incluso de organizaciones judías norteamericanas, a las cuales familiares de detenidos, de torturados, de desaparecidos acudían, porque en aquellos momentos los familiares acudían a todo quien pudiera oírles para denunciar lo que estaba sucediendo y pedir ayuda. Y sin embargo Carter, digamos, continúa de alguna manera esas relaciones. Carter es muy interesante. Comienzos en febrero de 1977, apenas había ascendido al poder Carter, ejerce una presión muy fuerte sobre las dictaduras del Cono Sur, a tal medida que le cortan la asistencia militar a la Argentina y al Uruguay. Y en 1977 Argentina y Uruguay no reciben asistencia militar de Estados Unidos. Y ahí es precisamente cuando Israel empieza a vender más armas, empieza a jugar un papel subrogante. Ahora, ¿qué pasaba en Estados Unidos? En Estados Unidos pasaba de que Carter y su administración quería llevar adelante una política de derechos humanos, recortándole las alas, para decirlo de alguna manera, a las dictaduras del sur. Pero había sectores dentro del establishment militar y de inteligencia de Estados Unidos que querían apoyar a esas dictaduras. Ahí fue que Israel empezó a jugar un papel más importante como abastecedor de armas en momentos en que Estados Unidos había impuesto un embargo de venta de armas a la dictadura argentina. Y te quería preguntar qué relación previa había entre Israel y las dictaduras latinoamericanas o argentinas, o sea, si había ya relaciones antes del 76. Sí. Primero Israel había desarrollado muy buenas relaciones con la dictadura uruguaya y con la dictadura chilena ya a partir de
72-73. 72 con Uruguay todavía no era una dictadura formal, pero era un régimen autoritario en el cual las Fuerzas Armadas ya habían empezado a conducir lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión. Eso ya en el 72, en el caso uruguayo. En el caso chileno, el golpe de Estado es en septiembre del 73 y ya a comienzos del 74 se establece una relación muy similar a la que luego se estableció con la dictadura argentina de colaboración de Israel en relaciones públicas para Pinochet, especialmente en los Estados Unidos y en algunos sectores de la prensa, a cambio de que Chile modificara sus votaciones en los foros internacionales a favor de Israel y tratando de frenar el reconocimiento internacional creciente que iba teniendo en aquellos años la OLP, la Organización de Liberación de Palestina. Entonces esos eran dos antecedentes importantes de los cuales los diplomáticos que manejaban esas cosas extraían las conclusiones que se podía llegar a un buen entendimiento con la dictadura argentina. Pero además, ya en el año 75, incluso antes, durante la dictadura de la NUCE, la última época de la dictadura anterior argentina, hubo intercambio militar entre el ejército argentino y el ejército israelí. Sé de que hay militares argentinos que estuvieron entrenando y visitando al ejército israelí. Ya había cierta venta de armas, no en gran escala, pero había un comienzo de armas, de elementos de comunicación, y había cierta admiración por parte del ejército argentino hacia los métodos contrainsurgentes que Israel estaba desarrollando en su lucha contra las organizaciones insurgentes palestinas en los territorios que Israel había ocupado militarmente tras la guerra de 1967. O sea, son relaciones que se iban cocinando desde fines de los 60 y comienzos de los 70 y que en algunos casos tenían elementos de acercamiento personal a determinados militares, y el caso que ya he mencionado era muy evidente. El almirante Macera es mencionado varias veces por el embajador israelí en 1975 como una fuente fidedigna de información acerca de lo que pasa en la interna de las Fuerzas Armadas argentinas y de los planes acerca del futuro golpe que finalmente se va a dar a fines del 76. O sea que había un objetivo común, digamos, contra la insurgencia. Yo creo de que ahí está el fondo de la buena disposición a tener ese acuerdo. O sea, más allá de intereses concretos que los había en mantener una relación de colaboración, más allá de lo que cada uno de los dos lados podía ganar colaborando con el otro, había una identificación profunda como representantes de regímenes que tenían como principal razón de ser derrumbar a movimientos insurgentes, que algunos de ellos armados, y por lo tanto concebían lo que ellos llamaban la lucha contra el terrorismo como una lucha internacional, global, en la cual no había que poner límites a los métodos de represión y tampoco importaban los límites formales de las soberanías nacionales. Por ejemplo, Israel a comienzos de los 70 está involucrada en una serie de atentados y contraatentados contra organizaciones armadas palestinas que se dan también en Europa. O sea, las organizaciones palestinas atentaban contra objetivos israelíes en Europa. El caso más conocido es la masacre de atletas israelíes en la Olimpiada de Múnich en el 72, pero a partir de eso Israel atenta contra militantes palestinos en distintos lugares de Europa,
sin consideración de que está actuando contra todas las leyes internacionales en forma armada en territorio de otros países. Bueno, el Plan Cóndor es algo de eso. Cuando las dictaduras del Cono Sur actúan una dentro del territorio de la otra, y además se sabe de que hubo intentos que fracasaron por parte de la dictadura argentina de atentar contra montoneros en México, que hubo intentos en Francia, que la dictadura chilena atentó contra el ex canciller de Allende, Letelier, en Nueva York. O sea, lo que tenían en común era esa idea de que en la lucha contra la insurgencia, contra lo que ellos llamaban el terrorismo, todo estaba permitido para las fuerzas contrainsurgentes y se sentían profundamente identificadas entre ellas por esa lucha contrainsurgente. Además hay otro elemento y es el discurso internacional de los derechos humanos. En aquellos años surge con mucha importancia la organización Amnistía Internacional, que critica tanto a Israel por las torturas y las detenciones arbitrarias y la violación a los derechos de los palestinos en los territorios ocupados, como a los regímenes del Cono Sur, por las torturas, por las detenciones ilegales, luego las desapariciones. Entonces, y no solo Amnistía Internacional, sino de que hay una corriente importante en Occidente de aquellos años que toma el tema de los derechos humanos muy en serio. Entonces, ambos sectores, tanto Israel como las dictaduras del Cono Sur, se sienten traicionadas y defraudadas. ¿Por qué? Porque surgen críticas occidentales cuando ellos se consideran a sí mismos que son los defensores de Occidente contra el peligro del comunismo, contra el radicalismo tercermundista, contra las pretensiones de revolución. Y por lo tanto no entienden y se enojan porque son criticados desde Occidente de esa manera, y más aún cuando son criticados por el propio presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Te quería preguntar también, es parecido a lo que decís a una situación también bastante actual en algún punto con Netanyahu y también la comunidad internacional, digamos, denunciando, aunque todavía no le cortan, digamos, los víveres, pero denunciando el genocidio en Gaza y también la masacre reciente en Rafah. Primero, igualmente, quería preguntarte cómo era la relación también del Estado de Israel. Vos incluso mencionabas por tu historia personal, pero también esto de que había muchos judíos que eran parte de las organizaciones de la resistencia a la dictadura. Entonces, ¿cuál era la relación? Ahí el Estado de Israel tenía una contradicción o un problema nada fácil de solucionar. Su ideología sionista y su compromiso con los judíos del mundo lo obligaba a dar asistencia a todo judío que esté en peligro en el mundo. Así el Estado de Israel significa su razón de ser. Es el protector o el lugar de refugio para los judíos en todo el mundo. Y es un compromiso que se lo toma en serio. Y por lo tanto, sí, varios cientos de perseguidos por la dictadura argentina lograron salir de la Argentina con asistencia israelí destino a Israel. Eso era un elemento que le salvó la vida a mucha gente, sin duda, y que era importante como parte del compromiso israelí con lo que son los judíos en el mundo. Por otro lado, está todo lo que habíamos planteado antes, la identificación con el régimen, con su política contrainsurgente, la idea de que son bastiones de Occidente luchando contra el enemigo revolucionario, y ahí hay una contradicción interesante, yo creo, que hace mucho al drama que surge. Ahora, en los documentos veo incluso de que los diplomáticos tampoco eran seres humanos, entonces algunos tomaban eran más sensibles
al tema de a los reclamos de los familiares de los desaparecidos. Mostraban una faceta más humana y trataban de hacer algo, y otros se identificaban mucho más claramente con los represores. Eso cruzaba dentro de esas personas que representaban al Estado de Israel en el Cono Sur. ¿Y cómo hacían para volver justamente siendo capaz parte de estos grupos insurgentes o de resistencia? O sea, ¿cómo hacían para, al momento de pedir esta vuelta, digamos, que tiene Israel respecto del retorno, etcétera? ¿Cómo hacían estas peticiones? Mira, lo que Israel creó aquí a través de la Agencia Judía de Inmigración, que es una agencia que se dedica siempre a promover la inmigración de judíos a Israel como parte de la ideología sionista, creó una especie de oficina informal, haciendo correr la voz entre familiares de que existía esa opción de salida. Generalmente quienes acudían ahí eran familiares de la persona perseguida que estaban más allegados a la comunidad judía organizada o a las organizaciones sionistas. Muchos de los perseguidos no eran sionistas ni habían pertenecido a organizaciones sionistas, y por lo tanto no les resultaba muy natural. Pero hay que entender que en las circunstancias que se daban en la Argentina desde fines de 1975, a partir de los múltiples asesinatos y las amenazas de la AAA, y luego, después del golpe, en marzo de 1976, de la acción bestial de los grupos de tarea, secuestrando y asesinando gente, que mucha gente que no lo pensaba buscaba y golpeaba las puertas de embajadas de México, que dio mucha más ayuda a gente que buscaba refugio, de países europeos y también de Israel. Ahora, Israel había separado entre las acciones de la embajada, que estaban más que nada destinadas a apoyar a la dictadura, y las acciones de la agencia judía. Era como una división entre el policía bueno y el policía malo, y la agencia judía era la que daba la asistencia para salir. Luego, a lo largo de los años, un poco más por el 77, por el 78, empezaron a haber más contradicciones entre Israel y la dictadura argentina a raíz de la detención de Jacobo Timerman, el editor de La Opinión, que era, digamos, el diario más liberal en su buena acepción, en el sentido crítico de la palabra, bajo la dictadura, que se atrevió a veces a transgredir las normas de lo permitido bajo la dictadura, y es detenido y es acusado de malversación, y es acusado de servir de pantalla para los montoneros, un montón de acusaciones que nunca lograron probar acerca de sus actividades financieras y periodísticas. Y la detención y la persecución a Timerman tiene ribetes antisemitas muy clásicos, y además Timerman había sido un colaborador de la Embajada de Israel. Entonces ahí las buenas relaciones se van descomponiendo, y hay épocas de mucha tirantez entre Israel y la dictadura argentina durante 1977, pero luego eso se va a recomponer con la posterior liberación de Timerman, y con una bajada al tono antisemita que se estaba dando incluso en la televisión argentina en algún momento en torno al caso Timerman y a otro caso que fue muy famoso en aquel tiempo, de un banquero de nombre Greiber, y ahí surgieron todas las digamos, los clásicos mitos antisemitas acerca de los judíos que manejan las finanzas y dirigen el mundo, por parte de los sectores de la ultraderecha dentro del ejército argentino.
Pero esas relaciones se recompusieron ya en el año 78 y la colaboración entre Israel y la dictadura argentina persistió a pesar de todo eso. ¿Y por qué se recompusieron? Se recompusieron porque los intereses que he marcado antes eran más poderosos que los problemas causados. Además, creo de que el sector más pragmático, para llamarlo así, yo no creo que habían duros y blandos en la dictadura, el sector pragmático de la dictadura, conducido por el general Viola, logró imponerse a los sectores como el jefe de policía de Buenos Aires, general Camps, que quería retener a Timerman. Entonces, cuando liberan a Timerman y cuando frenan un poco la agitación antisemita, que además le estaba causando daño a la dictadura argentina en sus relaciones internacionales, ahí Israel llega a la conclusión de que puede retomar las buenas relaciones, y las retoma sobre esa misma base, sobre la base de la complicidad contrainsurgente. Y luego, cuando se descubre el hecho de que en la contraofensiva montonera de 1979-1980, montoneros entrenaron en el Líbano en campamentos de la organización palestina Fatah, eso da una motivación adicional a la colaboración contrainsurgente entre Israel y la dictadura argentina, al tener un enemigo común que ahora es más concreto que lo que había sido antes. Y para pasar más a la actualidad en algún punto, quería preguntarte, porque nosotros hoy en Argenina gobierna Javier Milei, Victoria Villarroel, que son sectores abiertamente pro dictadura y que también son enfáticamente pro Israel, o sea, lo defienden en cada lugar del mundo, como es toda la derecha internacional. ¿Vos cómo explicás este fenómeno? Bueno, yo creo de que un poco lo que he descubierto son las raíces de lo que hoy es muy evidente, y es que Israel decididamente orientada a evitar la creación de un Estado palestino y a suprimir los reclamos de los derechos palestinos, se encuentra aliada con los sectores más derechistas, más reaccionarios alrededor del mundo, aunque algunos de ellos tengan elementos antisemitas. Y uno puede ver, bueno, está el caso argentino, pero quiero referirme, por ejemplo, al primer ministro de Hungría, Orbán. Quiero referirme a movimientos derechistas neonazis como el de Haider en Austria, en distintos países de Europa, en los cuales uno encuentra personajes que son a la vez antisemitas, que se les escapa esa hilacha antisemita cada tanto, y proisraelíes. Es un fenómeno que uno no pudiera imaginarlo en los años 60, por ejemplo. Sí, acá también pasa incluso en el mismo gobierno Barra, que también formaba parte de grupos nazis en los 60 directamente, y hoy tiene un cargo bastante alto, y eso, son antisemitas que son pro Israel de repente. Sí, personajes de ese tipo había en el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Entonces es un fenómeno que tiene que ver con la configuración, además muy potente, y creo de que eso las izquierdas tienen que reflexionar al respecto, de una especie de internacionalismo de derecha, de ultraderechas, algo que a lo mejor era más difícil pensarlo, como personajes que se caracterizaban, como derechas que se caracterizaban por un nacionalismo chauvinista, han logrado articular en la última década un movimiento reaccionario de extrema derecha que tiene lazos internacionalistas muy fuertes, mucho más que en el pasado. Ahora, el gobierno de Israel en este momento es un gobierno que tiene un ala decididamente judeo-nazi, para llamarlo de alguna manera, o sea,
judíos que creen en la superioridad de los judíos sobre los demás y que están dispuestos a colonizar toda la tierra palestina y expulsar a los palestinos si solo tienen la oportunidad para hacerlo, y sectores de derecha más clásica, entre los cuales está Netanyahu, pero que están por las circunstancias muy volcados y muy dependientes de esa ultraderecha fanática. Y es interesante ver cómo estos sectores que a lo mejor en su ideología desprecian a los otros, se van aliando con sectores evangelistas de ultraderecha cristiana y con sectores de neoliberales o libertarianos extremos tipo Milei, y van configurando, a pesar de las contradicciones que tienen entre ellos, alianzas muy pero muy poderosas. Sí, incluso se está dando el fenómeno, creo que lo hablábamos por fuera de cámara, pero de muchos países que están incluso deteniendo judíos que se manifiestan en contra del genocidio en Gaza. Sí, ahí hay una de las grandes contradicciones que se dan por el uso y abuso del concepto de antisemitismo que Israel trata de imponer en todo el mundo, como que oponerse al sionismo o criticar las políticas de Israel es antisemita. Bueno, hay muchísimos judíos alrededor del mundo que critican y se oponen a las políticas de Israel y se manifiestan, y hay países o lugares como Alemania, por ejemplo, en los cuales esas manifestaciones por parte de judíos que se solidarizan con el pueblo palestino son catalogadas como antisemitismo, y esos jóvenes judíos son detenidos como presuntos antisemitas, llegando al absurdo total. Y hoy esos sectores, por ejemplo, hubieron algunas marchas contra Netanyahu y todo, pero te quería preguntar también si existen capaz sectores dentro de la sociedad israelí que hoy estén no solamente pidiendo por la liberación de los rehenes, digamos, sino también cuestionando más la política de fondo de lo que hoy está pasando en Gaza y también en lugares de Cisjordania, donde directamente eso se desplaza a las personas que viven allí. Lamentablemente esos sectores hoy en Israel son muy minoritarios, mucho más que lo eran hace 10 años. O sea, creo de que en cierta medida la política de enfrentamiento incentivada por Netanyahu y por Hamás ha tenido éxito en polarizar desde el punto de vista nacionalista a la opinión pública israelí, y los sectores que realmente critican de fondo la política hacia el pueblo palestino, porque no es solo Gaza, es también la colonización de Cisjordania y de Jerusalén. Esos sectores se han disminuido y han perdido mucha fuerza. Además, la sociedad israelí está todavía muy traumatizada con el ataque del 7 de octubre, que es parte de eso. Durante muchos años Netanyahu incentivó al gobierno de Hamás en Gaza. Por un lado lo golpeaba militarmente en cada round de violencia que le servía a ambos, y por otro lado le permitía la financiación de Qatar, porque era muy funcional para los gobiernos israelíes de derecha que en Gaza existiera un gobierno islamista que esté separado del gobierno de la autoridad palestina en Ramallah, y de esa forma desatenderse de toda presión internacional para negociar algún tipo de paz con el pueblo palestino. O sea, era una situación que le servía a Netanyahu, y era una situación de que fue erosionando dentro del pueblo israelí a quienes proponían una paz israelí-palestina y que eran críticos de la política bélica y colonizadora del Estado de Israel. Bien. Bueno, creo que te hice muchas preguntas de las que pensaba, porque estuvo muy interesante. No sé si querés agregar algo más. No sé, creo de que tanto la investigación... la investigación es una investigación histórica. He tratado de mostrar qué elementos de actualidad tiene
no porque la historia se lea hacia atrás desde el presente, porque no hay que entenderla en su contexto, pero sí porque hay ahí tal vez algunas de las explicaciones para estos fenómenos que estamos viendo ahora y que merecen también una atención no solo desde el punto de vista de los historiadores. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.